curso, este curso de especialización en materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Y el día de hoy vamos a abordar en la clase el tema previsto que es naturaleza jurídica de la Constitución. No, la Constitución como norma, la Constitución como fuente de derecho, la Constitución como fuente de fuentes y fuente única, y en una segunda parte vamos a desarrollar el régimen jurídico de los tratados internacionales, haciendo mención obviamente a cuál es el contexto en el cual se desarrollan los tratados, cuál es la naturaleza de esta norma jurídica en el contexto internacional. Y bueno, las preguntas ya han sido, ya hemos recibido las indicaciones del caso. Eh, yo no sugeriría en cualquier momento, si no, vamos a habilitar un tiempo, me parece que antes de que termine la clase para todas las preguntas del caso. Vamos a también tener oportunidad de desarrollar una sentencia importante en esta casuística, que es la sentencia 0047-2004 AITC, sentencia Clever-Nina-Quispe, que es la que desarrolla dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional esta jerarquía normativa, ¿no? Y ahí ustedes van a poder apreciar efectivamente cuál es este concepto, en principio, básico que tiene la Constitución, ¿no? Cuál es la jerarquía normativa sobre la cual entonces, y cuáles son los principios, además, que se desarrollan a partir de este reconocimiento, ¿no? Es un estudio, yo diría, bastante amplio y que espero que sea, obviamente, el agrado de todos ustedes. Tengo un material para compartir, que ya exprofesamente lo hemos hecho para la sesión del día de hoy. Es un material, repito, bastante amplio, tiene aproximadamente 125 páginas. Y bueno, en todo caso, desarrollaremos hasta donde el tiempo lo dé, o en su defecto voy a tener que obviar algunos puntos al respecto del desarrollo de la sesión. Bien, eh, en principio, en principio, cuando hablamos de la Constitución, nos referimos estrictamente a qué. Siempre se ha dicho que es una ley fundamental, que es una ley de carácter general, que es la ley de leyes, ¿no? Que viene a ser digamos, la cúspide del ordenamiento jurídico, pero quedan siempre preguntas sueltas, ¿no? ¿Qué es una constitución? ¿Qué significa una carta política? Una constitución, el vocablo constitución el término constitución viene del vocablo consuluere, que significa constituir, ¿de acuerdo? Constituir. Sin embargo, digamos, esta apreciación lingüística sería insuficiente cuando no nos referimos en estricto a, bueno, pero ¿qué es una constitución ante todo? ¿No? Más allá de esta definición lingüística. Eh, la constitución ante todo, ¿qué cosa es una ley? ¿De acuerdo? Es una ley. Es una ley, y la ley es una categoría de la norma jurídica. O sea, la norma jurídica yo diría que vendría a ser el concepto genérico, y la ley es un tipo de norma jurídica. Entonces, la Constitución es ante todo una ley, ¿de acuerdo? Una ley que se distingue de las otras leyes, de los otros contenidos jurídicos, por una sencilla razón, por una especial condición. El íter de consolidación o aparición de esta ley es distinta a las otras leyes. Esa es una diferencia, yo diría, fundamental, ¿no? Que esta norma jurídica, entendida como ley, digamos, no sigue el íter legislativo de las otras leyes. Como sabemos, la Constitución se origina en dos momentos: el denominado poder constituyente, y en segundo lugar el poder constituido, ¿no? El poder constituyente es esta suerte de voluntad soberana, autónoma e ilimitada, que tiene por finalidad congregar la voluntad popular, en la cual descansa la soberanía popular, y que por ese mandato originario del pueblo, que es el soberano, es que se establece esta suerte de, digamos, voluntad, que va a establecer en principio ciertos contenidos mínimos, ¿no? De tal forma que si, por ejemplo, estamos en esta reunión
30 personas, y nosotros, si fuéramos en su totalidad los habitantes de este país, ¿no? Digamos, no sé, creamos un país nuevo, por ejemplo, y nosotros tenemos 30 habitantes. Entonces, este poder constituyente, entonces reside en esas 30 personas. Obviamente, en las 30 personas hábiles, ¿no? Hábiles obviamente, con condiciones digamos, de elección, con plenos efectivos derechos civiles y políticos. Entonces, esas 30 personas dicen, bueno, perfecto, queremos darnos una norma constitucional. Queremos darnos una constitución que rija nuestros destinos. Bueno, entonces, lo primero que tiene que hacer este grupo de 30 personas, este país que nace, que sale a la realidad, es entonces efectivamente, ¿cuántas personas queremos de estos 30? Queremos 10 personas que se encarguen del texto de la Constitución, de elaborar una carta política. Queremos 20 personas, perfecto. Entonces, imaginémonos que nosotros escogemos 10 personas. Esas 10 personas tienen ya el mandato, ¿de acuerdo? Tienen ya el mandato y el mandato es claro, la elaboración de una constitución, ¿sí? Pero esta primera delegación de soberanía popular no es un concepto, no es un tema jurídico, es un tema, yo diría, sociológico, porque lo que se discute acá es la legitimidad que reside en esta población de, 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 de 30 personas. Entonces, cuando ya elegimos a los 20 representantes, entonces decimos, bueno, le vamos a dar un mandato de 2 años para que elaboren una carta política. Entonces, ya terminamos esta primera parte, que es el poder constituyente, y entonces entramos al llamado poder constituido. Y el poder constituido entonces ya se refleja, ya no en esta voluntad, sino se refleja en otro contenido, que es el contenido de el poder constituido. Es decir, esta agrupación de personas sobre el mandato recibido y en el cual reside esta voluntad popular, esta soberanía popular ilimitada y originaria, entonces se torna ya en poderes constituidos. Entonces, digamos, en esta constitución que nosotros nos hemos planteado, queremos un legislativo, un ejecutivo y un poder judicial, ¿de acuerdo? Que es el modelo tradicional, digamos, en términos occidentales. Y entonces establecemos a cada poder del Estado determinados cuántums de poder. Cuántos de poder en el sentido de que, bueno, el Ejecutivo se encarga de dirigir, de elaborar, dirigir, supervisar la política general, el Legislativo se encarga de elaborar los insumos normativos y control político y representación popular, y el Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Esos son los mandatos, ¿de acuerdo? Ahora, de esa discusión obviamente va a salir, digamos, contenidos como los que plantea el artículo 43, ¿no? ¿Qué tipo de Estado queremos? Queremos un modelo, yo diría, democrático, ¿no? Queremos un modelo parlamentario, queremos un modelo híbrido, es decir, presidencial parlamentario, y entonces eso es parte de la decisión en la cual se va a limitar por lo que nosotros hemos decidido como pueblo, digamos como receptor de esta soberanía popular. Entonces, estos dos momentos van a determinar ciertamente si estamos frente a una constitución de tipo originaria o tipo derivada. Será originaria cuando este ejercicio que hemos dado cuenta se da al inicio del surgimiento de una nación o de un Estado, ¿no? Y el otro es yo un segundo momento en el que ya habiendo una constitución política del Estado, optamos por un cambio, optamos por una reforma de la Carta Política. Entonces hay que entender estos dos momentos. Entonces, luego que ya se ha dado efectivamente en estas dos modalidades, un surgimiento de un Estado nuevo que crea una constitución, o el Estado nuevo como un mecanismo que se llama constitución impuesta, entonces determina una nueva carta política. En esa circunstancia, entonces, en esa circunstancia difiere la constitución de una ley. La constitución es dada por el poder, se origina en el poder constituyente y se consolida o se constituye en el poder constituido. A partir de eso ya tenemos una constitución. Pero esta carta política es una carta obviamente distinta a cualquiera. Porque en esta carta política nosotros vamos a encontrar una serie de otros de contenidos importantes, como por ejemplo impone contenidos normativos, impone límites al legislador,
racionaliza el poder político, ¿no? Asigna funciones y competencias a los poderes públicos. Y entonces estas labores tienen que compartirse bajo la base de tres conceptos: o una división de poderes, un equilibrio de poderes, perdón, un equilibrio, división, o un equilibrio, división o separación de poderes, en esos tres conceptos. Entonces, ya cada poder del Estado va a hacer efectivamente lo que le corresponde. Obviamente, no, esto debería entenderse como un mandato cerrado, ¿no? De no compartir, sino todo lo contrario. Estamos hablando de un mandato de colaboración mutua, de cooperación entre legislativo, ejecutivo y judicial. En nuestro ámbito político, generalmente estos conflictos se generan a partir de la presencia del Ejecutivo y Legislativo. El Poder Judicial tiene una función, yo diría, propia de un Estado en el sentido de administrar justicia con carácter de legalidad e independencia, básicamente. Pero, digamos, eso es un poco el origen que nos da cuenta de que la Constitución, ante todo, es una ley, pero difiere de una ley cualquiera, número uno, por el íter. Número dos, por su jerarquía. Porque si hablamos que es la ley fundamental, es la ley que consolida los factores reales del poder. Esta norma jurídica en expresión de ley, entonces no solamente va a imponer contenidos normativos, va a imponer límites y funciones. Entonces comienza a jerarquizar los elementos del Estado. Repito, comienza a jerarquizar. Entonces, se establece, por ejemplo, el Ejecutivo tiene una cabeza, el presidente de la República, tiene dos vicepresidentes, tiene un primer ministro, tiene un gabinete, ¿de acuerdo? En el ámbito del poder legislativo reside el mandato de ya no una ley orgánica, sino un reglamento del Congreso en el cual se establece, bueno, habrá la máxima instancia de deliberación es el Pleno, ¿no? Pero también hay junta de portavoces, hay comisión permanente, hay oficialía mayor. En fin, lo que hace es jerarquiza, ¿no? Y también crea órganos constitucionales que tienen, a su vez, una labor específica e importante en un Estado de Derecho constitucional, ¿no? La creación, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, es decir, establece órganos autónomos con funciones diversas, algunas labores administrativas, otras son colegiados que tienen que ver con la justicia electoral, otros que tienen que ver con la supervisión de los poderes públicos y servicios públicos, y otro que tiene que ver, por ejemplo, con el órgano de control e interpretación. Entonces jerarquiza, o sea, número uno, establece un fundamento, una esencia. La carta política no solamente debería ser entendida como una carta en el juego político, sino también es una norma de carácter social, de control social. De las muchas definiciones que podemos encontrar, la Constitución debe entenderse como esta norma de carácter fundamental que consolida y que establece bajo su vigencia y jerarquía el concepto del Estado, ¿no? Y a partir de eso, entonces, por eso se dice que es una norma de carácter fundamental, una norma de carácter esencial. ¿Cuáles son estos elementos a los que hemos dado referencia? Regulan y limitan el poder del Estado, porque cada uno ya tiene entonces su determinada función. Determina la forma de gobierno, que es lo que se conoce como fórmula política, ¿no? El artículo 43, importantísimo para este tipo de estudio, porque el artículo 43 te dice que es un Estado en principio democrático, es un Estado republicano, un Estado basado en el principio de división de poderes, es un Estado descentralizado y demás situaciones y demás exigencias. Determina la forma de gobierno. Fija las relaciones del poder en el sentido de que establece mecanismos para compartir dos funciones importantes, legislativa y ejecutiva, ¿no? Es más, tan importante es este concepto que la propia Constitución le ha deparado un capítulo en específico que se denomina de las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo. Ejecutivo y Legislativo. Y finalmente establecen las reglas de relaciones entre el Estado y el ciudadano, en virtud de la expedición de un conjunto de contenidos jurídicos que se llaman derechos fundamentales, es decir, la parte inicial, la parte primera de la Constitución, la parte, como se dice, dogmática, ¿no? Donde se establece derechos y libertades, los deberes constitucionales, y se establece además algunas normas, yo diría, de orden social, como es un conjunto de normas sociales, como por ejemplo es
la educación, salud y trabajo a partir del artículo 4. De ahí en adelante ya comienza la estructura del Estado, ¿no? La composición de ejecutivo, legislativo y judicial, y también aparece otros contenidos más que vamos a tener oportunidad, digamos, de entender. Elementos importantes, elementos, yo diría más bien características, porque los elementos, básicamente, en este orden de ideas, tendrían entonces, tendrían entonces otro contenido. Acá tenemos una definición de lo que significa la Constitución. Conjunto de normas de carácter preceptivo, declarativas o imperativas, dictadas por el pueblo a través de sus representantes en ejercicio de la soberanía y el poder constituyente o derivado. ¿De acuerdo? Y este movimiento del consualismo moderno, entonces se expresa en dos contenidos: limitación del poder y reconocimiento de los derechos fundamentales. Y acá, digamos, esta referencia que he dado cuenta de lo que significa en términos gramaticales, ¿no? La Constitución viene del latín statuere, ¿no? Es la norma fundamental escrita de un Estado soberano, ¿no? Y estableciendo las bases del gobierno de la nación y las instituciones que los poderes se asientan, efectivamente. Bien, pero entonces la Constitución es un conjunto de normas fundamentales que tiene, yo diría, dos grandes contenidos o dos grandes elementos. Y acá está un poco relacionado en una constitución democrática como la peruana, tenemos algunos contenidos importantes, agregados a los que ya dijimos. Vean ustedes, es la expresión de una voluntad popular, ¿no? Esta decisión de darse una norma de carácter general, una norma de carácter fundamental, ¿no? Sobre la base del poder constituyente. Una norma política, claro que sí, porque regula lo que ya hace muchos años se estableció, que se decía, no, claro, es una norma de carácter política porque la Constitución es una carta política también. ¿Por qué es política? Porque regula los poderes del Estado, ¿no? Las relaciones entre los poderes públicos. Una norma jurídica de carácter fundamental, porque no es posible hablar de Estado sin nación sin el llamado ordenamiento jurídico. Es una garantía de los derechos fundamentales en la medida que son conceptos escritos, ¿no? Y obviamente los no escritos también, me refiero al artículo 3 de la Constitución, lo que se conoce como la cláusula de los derechos no enumerados. Es un compendio de normas de organización del Estado, claro, es una especie es una especie de referencia de lo que se llama la gestión pública, ¿no? La gestión pública y las políticas públicas. La gestión pública no es otra cosa que un conjunto de acciones o actividades conducentes a cambiar el status quo de las cosas, mientras que las políticas públicas es ese rumbo de acción. Entonces, en el fondo, una constitución política del Estado, digamos desde la visión ya no constitucional, sino desde la visión de un corporativo, de un Estado como en el peruano, es también un mandato de gestión pública, cómo se administra el Estado. Es el compendio de normas de organización del Estado y establece el poder político de los órganos que garantizan la división de funciones. Independientemente de que se llame división de funciones, separación de poderes o equilibrio de poderes, yo creo que hay diferencias, porque cuando hablamos de división de poderes, que es el texto, que es el término que asume nuestra Constitución, nos referimos que división de poderes es perfecto, cada uno tiene su función. División de poderes. El otro es equilibrio de poderes, ¿no? Digamos en la lógica de lo que planteó en su momento Montesquieu o John Locke, que decía el equilibrio de poderes supone que ningún poder del Estado debe ser más fuerte que el otro, porque eso afecta al ciudadano. O sea, no debe haber un descontrol, no debe existir un poder que sea superior a otro, debe haber siempre este equilibrio y la presencia de controles orgánicos y interorgánicos. Orgánicos al interior de cada poder, interorgánicos en relación de los otros poderes públicos. Y el otro concepto era el equilibrio de poderes, división de poderes, y el otro es, y el otro es la separación, que significa que ningún poder, cada poder del Estado tiene una función específica. O sea, acá las labores no se duplican, ¿no? El legislativo, ejecutivo y judicial tienen cada uno una función específica. Que tienen por su ámbito de especialidad, esa es otra cosa distinta. En el caso, por ejemplo, del legislativo es una composición sumamente plural, ¿no? Como ustedes saben, 130 congresistas, sin ámbitos de especialización, ¿no? En el caso del ejecutivo, yo diría que es única, o sea, hay una cabeza, ¿no? A diferencia del legislativo, que son 130 que tienen igual condición.
pero hay este elemento de número uno, de la jerarquización y número dos, de la especialidad, ¿no? O sea, ninguno debe hacer, cada poder del Estado tiene que hacer lo que debe hacer, cada poder del Estado debe compartir también funciones, haciendo efectivo este mandato de funciones y de contenidos en el texto de la Carta Política. Esa es básicamente una constitución. Yo diría que, digamos, desde el punto de vista histórico, porque también habría que definir la constitución desde el punto de vista histórico, hay varios elementos, ¿no? Hans Kelsen, el maestro alemán, considerado como el padre del derecho constitucional, y que fue autor, sin saber, de esta llamada pirámide kelseniana, decía que efectivamente, en un sentido lógico-jurídico, es una norma de carácter fundamental, la Constitución. Pero más allá de lo que se establecía antes de Kelsen, siempre se dijo que la Constitución era la hoja escrita del gobernante, la hoja escrita del gobernante. Pero eso era un contenido, pues, histórico que se daba en Europa, yo diría, antes de la aparición de Kelsen. Es decir, una constitución que no permitía el desarrollo de la división de poderes, sino que se asentaba en un solo individuo, ¿no? Las figuras absolutistas en Europa, ¿no? Recordemos esa famosa frase, el Estado soy yo, ¿no? Entonces, la importancia de Hans Kelsen es básicamente que establece que es, en principio, una norma jurídico, es una norma jurídica, una norma racional, normativa y positiva. ¿De acuerdo? Una norma jurídica, racional, normativa y positiva. Dentro de esta visión kelseniana, ¿de acuerdo? Es creada esta constitución bajo un procedimiento jurídico, por lo cual no es una norma positiva, ¿no? Sino simplemente una norma escrita. ¿De acuerdo? Esa es básicamente una primera visión, desde la visión jurídico-positiva y que impone contenidos, que impone contenidos normativos. La primera visión. Elementos formales, es una ley generalmente escrita a partir de lo que planteaba Kelsen, sancionada por el titular del Poder Constituyente, que lo ejerce en nombre y con su consentimiento. Es decir, la Constitución como tal debe aprobarse. La Constitución como tal debe entonces aprobarse o promulgarse, ¿no? Por este poder constituido, en este caso es una asamblea constituyente. Y reformable por los procedimientos que, digamos, reformable procedimientos que permiten su reforma. En este caso, nuestro modelo constitucional permite una reforma total, una reforma parcial. Si hablamos de una reforma parcial, es lo que cabe. Una reforma total no es un concepto, digamos, que se puede resolver a partir de la lectura de la Constitución. Una reforma total significaría que la Constitución se deroga y entra en vigencia otra. ¿De acuerdo? Acá el criterio es claro. Acá estamos hablando que los contenidos constitucionales con respecto a la reforma se refieren únicamente a la reforma parcial. La reforma total no es un tema que lo ha previsto la Constitución, porque si no, la Constitución perdería su vigencia, ¿no? La Constitución se derogaría a sí misma, cosa que la propia Carta Política no lo establece. ¿De acuerdo? Bien, contiene normas de relación de Estado de jerarquía suprema, deben reconocer derechos fundamentales y deben repartir entre órganos distintos que deben configurar un gobierno democrático. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esa es un poco una visión desde el punto de vista jurídico constitucional, que es la visión que planteaba, sin embargo, el profesor Hans Kelsen. Otros autores, como por ejemplo, Maurice Hariu, que decía, no, más bien la Constitución no es una norma de carácter político, sino también es una norma que establece un proyecto de vida política, ¿no? Maurice Hariu le quería dar un cariz mucho más social, es una norma de ordenación de conductas políticas. La Constitución consiste en la ordenación fundamental del Estado. El concepto es amplio porque el Estado tiene una ordenación, ¿no? Tiene una ordenación, pero es el otro concepto, el concepto mucho más sociológico, ¿no? Que establece que la Constitución, más allá de una norma de carácter general, norma de carácter fundamental, es una norma, digamos, con un importante contenido social. Un concepto restringido es el instrumento ordenador por excelencia, la ley escrita, sancionada por el legislador. Perfecto. Esto, digamos, para zanjar esta discusión entre esta discusión positivista o pospositivista, ¿no? La Constitución tiene que ser escrita, claro, obviamente. La Constitución tiene que ser una norma de carácter positiva, que vincule, que obligue, ¿no?
Bien, un concepto histórico comienza a tener en este lenguaje jurídico en el sentido que la Constitución no es una ley escrita, sino resultado de una transformación histórica. Claro, esto lo plantean aquellos que consideran pues que, como los ingleses, que no tienen constitución. Los ingleses no tienen, carecen de constitución. En Inglaterra existe el protocolo de Westminster, que es una suerte de estatuto del, del soberano, pero no tiene una constitución, ¿no? Es decir, el concepto de constitución es un concepto, digamos, general o permanente. Cada país construye su constitucionalismo a partir de sus diferencias y a partir de sus necesidades. En nuestro caso, desde el año de 1824, la primera norma constitucional y las dos entantes ha sido siempre una vertiente histórica clara, ¿no? Una constitución histórica es una constitución básicamente democrática. Bien, acá tenemos este caso, ¿no? Jelinek, Hariu, Bourdieu y Lasalle hablan acerca del concepto sociológico. Sostiene que no interesa tanto la constitución de una ley, sino los principios, tradiciones y creencias. Importante lo que planteaba en su momento Lasalle, ¿no? Porque Ferdinand Lasalle, que era un anarcosindicalista francés, dijo en su momento y se preguntaba qué es una constitución, y él decía que la constitución resulta siendo la suma de los factores reales del poder, ¿no? Y sobre esa base, la suma de los factores reales del poder, decía Ferdinand Lasalle, hay un famoso libro un famoso libro que yo me acuerdo lo leí cuando estaba en la universidad. Reino Unido tiene en 1215 la Carta Magna de Juan sin Tierra. Ahí tenemos acá, digamos, momentos importantes en constitucionalismo, derecho comparado. Acá tenemos en Reino Unido el Acta de Habeas Corpus, la Declaración de Derechos, el constitucionalismo moderno, la Revolución Francesa, que ha ido acá, y que es el momento, digamos, de mayor apertura y consolidación de derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? La Constitución Americana en 1787, en el que aparecen, en 1791, en que aparecen las 10 primeras enmiendas. En la actualidad son 26 enmiendas, pero que es un modelo, digamos, interesante, un modelo democrático, obviamente, pero que representan los distintos consuelismos, digamos, en otras palabras. Pero hay también otro concepto que resulta siendo interesante, que es el llamado consuelismo social. ¿Qué significa esto? Hay tres momentos importantes. 1917, 1919 y 1916, 17 y 19. La Constitución de Weimar, 19, la Constitución de Querétaro y la Constitución rusa, ¿de acuerdo? La Revolución Rusa. Esos tres momentos aportan al consualismo, digamos, moderno, el concepto del consualismo social. ¿Qué significa? El reconocimiento de los derechos sociales, de los DEX, los derechos económicos y sociales incorporados en el texto de una constitución. Derechos como, por ejemplo, los derechos laborales, los derechos de agremación, sindicación, remuneración, pensión, seguridad social, se crean en ese momento, y entonces es lo que se conoce como el consuelismo social, ¿no? En una carta política, como es la Constitución, tiene varios sentidos, ¿no? En un sentido formal, estamos hablando de todo el conjunto de reglas que garantizan esa eficacia de la Constitución. Y en un sentido material, el conjunto de principios. Es evidente que en una carta política como la peruana, que es una carta política, yo diría, sumamente humanista, en la cual está, yo diría, una constitución, una carta constitucional, yo diría, si cabe el término, sumamente constitucionalizada, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es una carta muy densa, densa en el sentido de lo largo, ¿no? Lo prolongado que tiene. La parte de derecho es una parte bastante amplia, ¿no? Y tiene derechos con distintos valores axiológicos. No tiene, digamos, no reconoce, no es como la Constitución boliviana, pues que tiene una enorme cantidad de derechos fundamentales. Es una constitución promedio, pero es una constitución, digamos, sumamente densa. Entonces siempre hay un debate, ¿no? La Constitución es un conjunto de reglas, es un conjunto de principios. La Constitución es básicamente un conjunto de principios. Y entonces cuando hablamos de la presencia de principios, como por ejemplo el artículo 1 es un principio, la persona humana y su dignidad son el fin supremo del Estado de la sociedad, son el fin supremo del Estado de la sociedad, por ejemplo, y su dignidad, es un principio. Pero también hay reglas, por ejemplo, para la elección del presidente es la mitad más uno en elecciones, por ejemplo, reglas, principios y reglas. Entonces, cuando hablamos de reglas dotadas de eficacia, nos referimos en sentido formal
Cuando hablamos de un conjunto de principios, nos referimos a un sentido material. Digamos, es un concepto básico. Bien, ahora hablemos un poco de los contenidos de la Constitución, porque también es importante esto. Entonces, hay dos tipos de contenidos básicos, elementales. Históricamente hablando, dos contenidos tradicionales, el contenido dogmático y el contenido programático. El contenido dogmático lo voy a desarrollar acá con ustedes. Si hay, por ejemplo, alguna duda, por ejemplo, me lo hacen saber, por favor. Acá tenemos dos, ¿de acuerdo? Tenemos un contenido dogmático, un contenido dogmático, y al otro lado tenemos un contenido orgánico, ¿de acuerdo? El dogmático es la parte de la Constitución que establece las libertades públicas, los derechos fundamentales y los deberes constitucionales. La parte inicial, o sea, desde el artículo 1 hasta el su título 27, ¿de acuerdo? Ya. Y también la parte segunda, ¿no? Es decir, el artículo 4, el artículo 3 que habla de los derechos no enumerados, las normas de carácter programático, educación, salud y trabajo están a partir del 5, 6, 7, 8, desde el 5, desde el 5, 4 está familia, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 16 son normas de carácter programático. Pero esa es la parte dogmática, ¿de acuerdo? Bien. Y a partir de la segunda parte tenemos la parte orgánica, o también conocida como la parte programática, que es la estructura del Estado. Bien, pero la Constitución no solamente tiene estos contenidos, ojo, también yo diría tiene otros contenidos más, digamos, en términos de una interpretación mucho más acuciosa. Parte dogmática, parte orgánica. Tiene también la Constitución una parte que se conoce como la Constitución económica. Constitución económica. ¿Y qué es la Constitución económica? Es aquella parte de la Constitución expresada en derechos, en principios y en obligaciones del Estado en términos económicos. Cómo se genera la riqueza, por ejemplo. Ahí encontramos, por ejemplo, libertades económicas, libertad de contratación, libertad de industria, libertad de comercio, disposiciones del Estado con respecto a la generación de riqueza. Por ejemplo, cuando el Estado dice que el Estado garantiza la propiedad privada, iniciativa privada, la tenencia libre de moneda extranjera, por ejemplo, el Estado económico subsidiario, los principios de legalidad en materia económica, el régimen tributario, es precisamente la Constitución económica. Y un elemento importante acá de la Constitución económica es lo que se ha desarrollado, que es un tema que tiene que ver con el ámbito de usuarios y consumidores. Es decir, un elemento también desconocido, pero importante, es esto, ¿no? La Constitución económica. ¿Qué más tiene la Constitución? La Constitución, aparte de estos tres que hemos dicho, también tiene, ¿qué cosa? Una fórmula política. Fórmula política. ¿Dónde está la fórmula política? Artículo 43. El Estado peruano es un Estado en principio democrático, republicano, basado en la separación de poderes, en la división de poderes, perdón, descentralizado, entre otras cosas. Es un Estado centralizado, es un Estado democrático, es un Estado republicano, entre otros. Eso se llama fórmula política. El otro, que es el artículo 3, que tiene que ver el artículo 3, que se conoce como el sistema de valores, el artículo 3, que tiene que ver con el sistema de valores, que es un contenido importante, porque se tiene que ver con qué. Tienen que ver con tres aspectos. Número uno, dignidad humana, fórmula republicana de gobierno y soberanía popular. Estos son sistema de valores en el sentido de que, a criterio del constituyente, al menos el constituyente en la Carta 93, entonces encontramos que estos tres conceptos, ¿no? Dignidad humana, fórmula republicana de gobierno y Estado democrático, pues, resultan siendo elementos consustanciales al Estado, de un Estado moderno, a partir de los cuales, digamos, desde una particular interpretación o conexión, podríamos hablar de la creación de nuevos derechos en materia de la Carta Política, es decir, los derechos no numerados. De ahí tenemos qué cosa, fórmula política, Constitución económica, artículo 3. Acá estamos hablando sistema de valores, el llamado sistema de valores. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también algo que vamos a tomar en la segunda parte, que tiene que ver con
este, tiene que ver con eh, la cláusula de reforma. La Constitución goza de una cláusula de reforma. Una característica es que esta cláusula de reforma representa una constitución morfológicamente rígida. ¿Qué significa una constitución morfológicamente rígida? Significa lo siguiente, que para el cambio de la carta política es necesario un procedimiento en especial, en específico. No es cualquier proceso de reforma. Por eso se dice, la carta política es una constitución morfológicamente rígida. Para su reforma se requiere un procedimiento específico, un procedimiento especializado al interior del Congreso de la República. ¿De acuerdo? O sea, tiene cláusulas de reforma. Tiene cláusulas de reforma. Cláusulas de reforma. Cláusulas de reforma. Tiene cláusulas de reforma. Cláusula de reforma. De reforma. ¿De acuerdo? Entonces tiene parte dogmática, parte orgánica, constitución económica, fórmula política, artículo 3 de valores y cláusula de reforma. Es decir, no se agota pues en estos dos contenidos históricos, ¿no? Tradicionales, que son los que generalmente nos enseñan en la universidad, ¿no? Orgánico y dogmático. Yo creo que el contenido es contenido a veces mayor. Entonces, toda lectura de la Carta Política debe darse ahí. Hay normas dogmáticas y normas orgánicas, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Bien. De ahí tenemos otro concepto, este que está acá, la Constitución dentro del sistema jurídico, el artículo 51, que establece, entre otras cosas, que básicamente un principio o una aproximación al llamado control difuso, ¿no? Cuando la Carta dice la Constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre las normas de inferior jerarquía sucesivamente. Y el artículo 78, que es el que, digamos, desarrollo define el concepto del control difuso. Pero acá todo lo que te habla es de jerarquía normativa. Un concepto indisoluble a reconocimiento de un Estado de Derecho constitucional es que la Constitución asuma este rol de una norma, en principio, de supralegalidad, una norma de jerarquía, ¿no? Y una norma de superioridad, lo que implica al final el concepto de la primacía de la Constitución. En el orden jurídico, su sistema orgánico, coherente, integrado jerárquicamente. Perfecto. Entonces, el artículo 51 y el artículo 138 hacen referencia a esta prevalencia de la Constitución como norma jurídica. Entonces, otro elemento es el principio de la coherencia normativa, ¿no? ¿Qué significa? Que todos los estamentos de la Carta Política deben tener, ¿qué cosa? Una relación armónica, una conexión axiológica entre los derechos y deberes asignados y las competencias y responsabilidades establecidos sometidos a un orden jurídico. Y precisamente, ¿cómo se garantiza esa coherencia normativa? Mediante un proceso en específico, que es el proceso de inconstitucionalidad, que no lo vamos a ver el día de hoy porque, digamos, no está dentro del temario propuesto. ¿De acuerdo? Acá tenemos entonces algunos contenidos, ¿no? Lo opuesto a la coherencia es la antinomia o conflicto normativo. ¿Y qué significa un conflicto qué significa una antinomia? Una antinomia es una abierta contradicción en el texto de la Constitución. Repito, una antinomia es en el fondo una abierta contradicción en el texto de la Constitución. Por ejemplo, una antinomia, digamos la más sencilla, te dice, por ejemplo, un segundito. Por ejemplo, una antinomia en la Constitución es aquella que dice, por ejemplo, ¿no? El artículo 1 defiende la vida, ¿sí? Pero más adelante se establece la posible pena de muerte. Es una antinomia, una abierta contradicción en el texto Es decir, una parte de la Constitución lo reconoce y otra parte entonces, digamos, lo restringe o ciertamente lo elimina. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llaman antinomias en el texto de la Constitución. Perfecto. El principio de jerarquía piramidal. Eso es lo que planteó en su momento Haskellsen, pues, ¿no? Esta pirámide glesseniana graficada en una sentencia, ¿no? En la sentencia 0047-2004 ITC, la sentencia recaída en el expediente Clever en Quispe, que vamos a tener oportunidad de revisarlo cuando desarrollemos esta jerarquía normativa. Perfecto. Entonces tenemos acá en su planteamiento, ya lo hemos dicho, la parte dogmática, la parte programática, la parte orgánica, ¿no? La parte programática y el preámbulo, que es una parte importante del texto de la Constitución que he ido acá, ¿no?
El preámbulo, ¿qué cosa es, queridos amigos? El preámbulo es, digamos, esta declaración solemne de propósitos del constituyente, ¿no? Cuando plantea, por ejemplo, qué cosa, dice, nosotros aquí reunidos, ¿no? En un sistema democrático proponemos esta carta política. Es una programación para futuro, es una expresión de principios, es una expresión de voluntad, ¿no? Este preámbulo tiene igualmente implícito un contenido ideológico, ¿no? ¿Qué tipo de constitución es la que se va a aprobar? ¿Una constitución democrática, una constitución principista, una constitución de qué tipo? Entonces hay que ver a partir del preámbulo se puede determinar qué tipo de carta política es, ¿no? Esta constitución, por ejemplo, haciendo una comparación, por ejemplo, del modelo chileno que tenemos acá en el país vecino de Chile, cuando ellos quieren hacer el cambio de la constitución, quieren efectivamente imponer ahí contenidos progresistas, sumamente progresistas. ¿No? Entonces, ¿pero qué pasó? Después de un proceso de reforma, este proyecto normativo, este proyecto constitucional es sometido al pueblo y el pueblo dijo no, simplemente porque era una constitución excesivamente progresista, ¿no? Y eso más o menos se advertía del contenido de los preámbulos. El preámbulo, que es esta, la expresión de principios, ¿no? De cuestiones básicamente valorativas, ¿no? Acá tenemos estructura de la Constitución, ¿no? Y los elementos que hemos dicho hace un rato, fórmula política, Constitución económica, de valores, cláusula de reforma, y también tiene cláusulas de progresividad. Las cláusulas de progresividad son aquellas disposiciones que tienen la Constitución política del Estado y que tienen que ver con estos compromisos asumidos en el texto de la Constitución. Como por ejemplo aquella que dice que, entre otras, ¿no? Hay muchas. Entre las, por ejemplo, entre las que dice, por ejemplo, el incremento de las pensiones, ¿no? Se dará de acuerdo a posibilidad económica y en virtud de un decreto supremo. Tenemos es una cláusula de progresividad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas cláusulas de progresividad en el texto de nuestra carta de 1993. Estos son los contenidos que tiene la Carta Política. Perfecto. También tiene entonces, en ese orden de ideas, la concepción de derechos constitucionales, los que se conoce como derechos fundamentales. Es una cuestión básicamente lingüística, ¿no? Yo diría, la Constitución asume un modelo de derechos fundamentales, pero en el texto de la Constitución hay derechos humanos y derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Hay derechos y la parte dogmática también contiene una serie de principios, ¿no? Principio de legalidad, entre otros. En materia penal también tiene un conjunto de principios, ¿no? Entonces no solamente son derechos y libertades, sino también son valores fundamentales y principios constitucionales, derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Bien, acá tenemos una breve reseña del artículo 43, ¿no? Se desprende que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, un Estado liberal de derecho, ¿no? Entonces eso tiene que ver con todo análisis de la carta política, el sistema político y de la fórmula política, tiene que darse a partir de la lectura del artículo 43, que tiene que plantea una serie de principios importantes. Bien, el artículo 3 también resulta importante en este orden de ideas porque el artículo 3, un ratito voy a suspender mi imagen porque quiero hablar de un tema de color en mi pantalla. El artículo 3 resulta siendo un artículo importante. ¿Saben por qué? Porque el artículo 3 plantea, estimados amigos, lo que se llaman los derechos no numerados. ¿Y qué son los derechos no numerados? Los derechos no escritos, los derechos no contenidos en la Constitución. Al respecto, yo debo señalar que la cláusula o la postura que asume la Constitución política peruana es la siguiente. Claro, tiene que haber para el reconocimiento de un derecho no numerado un elemento de relevancia e importancia. Es decir, no cualquier derecho podría ser incorporado en el artículo 3. Número uno. Número dos, este derecho debe estar vinculado directamente a la dignidad humana. Directamente a la dignidad humana, de conformidad con el artículo 1. Y en tercer lugar, debe estar vinculado a la fórmula republicana de gobierno y al concepto de soberanía popular. Por eso les dije hace un rato de que estos son valores superiores, es decir, esto es lo que se llama sistema de valores. A partir de ese reconocimiento, entonces podemos hablar del reconocimiento de los derechos del artículo 3. Esto dentro de un tema vinculado con el tema de tratados. Vamos a ver más adelante. En el tema de tratados encontramos, por ejemplo, la creación de estos derechos no numerados también.
Es decir, derechos reconocidos al interior de un tratado también forman parte de la norma, de la norma peruana, en tanto y en cuanto hayan sido aprobados conforme al procedimiento que la ley establece, que la Constitución establece. Es decir, números apertos. ¿Mm? Aquí tenemos el artículo 43, al que hice referencia: es democrática, es social, independiente, soberana, el Estado es uno indivisible, unitario, representativo, centralizado y se organiza en principio de separación de poderes. Claro, pero ¿por qué es democrática? ¿Por qué es social? Porque no solamente se funda en la alternancia, ¿no? Sino también en la elección, en la participación, en la presencia de lo que se llaman los derechos de participación ciudadana. ¿Por qué es social? Porque es solidaria. ¿Por qué es soberana? Porque en este país, que la única decisión que vale es la decisión peruana, y acá se aplica, aquí en el Perú se aplica la ley peruana. ¿De acuerdo? Es básicamente ese es el concepto. El artículo 43 es un concepto obviamente importante. Bien, este, esta es la sentencia que quería compartir con ustedes, la sentencia 0047, la sentencia Cleverina-Quispe, que habla un poco acerca de eso, ¿no? De la jerarquía normativa. Es la primera vez que a nivel de la jurisprudencia constitucional se establece esta jerarquía normativa. ¿De acuerdo? Es decir, lo que se busca es graficar esta pirámide de Kelsen. ¿Cómo es que se establece en el Perú? ¿A partir de qué criterio? Este criterio es específicamente desarrollado digamos, en esta sentencia sumamente importante, que yo les pediría que la consulten, o al menos que le den una revisión después de terminado el curso, para tener una mayor aclaración. ¿De acuerdo? Y ahí se establece, entre otras cosas, lo siguiente, en esa sentencia: la Constitución, ya no únicamente como una norma jurídica, ¿no? Como una ley de leyes, como una norma de carácter fundamental, sino ya distintos y otros contenidos. La Constitución ya como fuente. El Tribunal Constitucional ha dicho en su momento de que la Carta Política debe ser entendido en principio como una fuente de derecho. La Constitución es una fuente de derecho. Es una fuente, el tribunal lo ha precisado así en esa sentencia, es una fuente de fuentes, fuente única y fuente primera. Repito, fuente de fuentes, fuente única y fuente primera. Es entonces un contenido, digamos, que no solamente es la norma de carácter fundamental, sino ¿qué cosa es? Fuente de fuentes, fuente única y fuente primera. ¿Por qué decimos como fuente del derecho? Claro, efectivamente, a partir de la teoría de la Constitución, ¿de acuerdo? Son tres las situaciones que debemos precisar: la Constitución como norma jurídica, la Constitución como fuente de derecho y la Constitución como norma delimitadora del sistema de fuentes. Veamos cada una de ellas a partir de esta concepción. Primero, la Constitución como norma jurídica. Lo acabamos de ver hace un rato cuando dijimos, ¿no? Que la Constitución no solamente es ley, o sea, es una norma jurídica, pero tiene un contenido de ley, ¿de acuerdo? Es una ley de carácter general, pero que, repito, se diferencia de las otras leyes, efectivamente, por su íter de promulgación. Número uno. Perfecto. Entonces, la Constitución es, ante todo, ¿qué cosa? Una norma de carácter jurídico. ¿Bien? Una norma de carácter jurídico. Perfecto. Vinculante y obligatoria. Después, la Constitución es una norma jurídica. Ya lo dijimos hace un rato. Una norma de carácter jurídico. ¿En qué modalidad? Es una ley. Bien. Ahora, con relación a lo que se establece la Constitución como norma, aquí está el artículo 51, el artículo 38 y el artículo 45. Bien, perfecto. Entonces quiero que quede claro: la Constitución es ante todo una norma jurídica. Pero ¿qué cosa es una ley? Bien, como fuente del derecho. Cuando dije hace un rato que la vigencia de una Constitución en un sistema jurídico impone contenidos normativos y limita el poder, obviamente establece una obligación vinculante, obligatoria, yo diría hasta una vinculación pétrea, en el sentido que debe establecer los límites y los contenidos de todo el sistema jurídico. ¿De acuerdo? De todo el sistema jurídico. Todo el derecho nacional debe someterse entonces a la vigencia de la Constitución como norma. La Constitución prevalece sobre toda la norma, se dice. Eso dice el texto de la Constitución. Pero todos los contenidos normativos son impuestos por la Constitución. Es decir, no pueden existir
normas contrarias, normas que contravengan, normas que contradigan, normas que colisionen con la norma de carácter fundamental. Por eso es fuente de derecho, porque a partir de su vigencia y su reconocimiento, vinculante y obligatorio, todo el sistema jurídico debe entonces someterse a este carácter obligatorio. Yo diría hasta monolítico, ¿no? Esta pirámide que el señala es clara, la Constitución en la cúspide, en la cúspide del ordenamiento que impone estos contenidos normativos. La Constitución como fuente de derecho. Bien, y esto también le da validez al sistema jurídico, porque la Constitución establece este carácter de validez, ¿de acuerdo? Es el fundamento de validez de todo el sistema jurídico. Toda norma debe ser entonces en algún momento sometida a ese tipo de control. Por eso hay esta presunción de constitucionalidad. Las normas se presumen como constitucionales en tanto y en cuanto no hayan sido así declaradas por el Tribunal Constitucional. Es decir, existe una presunción de constitucionalidad. Bien, otro elemento, la Constitución como fuente de derecho, como fuente de fuentes. Fuente primera, fuente única fuente primera, fuente única y fuente de fuentes. Dice, en igual sentido, este concepto de lo que se establece esta sentencia, la 0047, dice, la Constitución incide en el sistema de fuentes en la medida que regula el proceso de producción jurídica, atribuyendo poderes normativos a distintos sujetos. Es decir, la Constitución establece cómo en un país se establecen, se regulan, se emiten, ¿no?, las leyes en general. No hay ningún contenido normativo que sea, digamos, ajeno a esa disposición. Inclusive se somete el concepto de reglamento del Congreso, que establece también un procedimiento de expedición. ¿Cómo se elaboran, por ejemplo, las normas con rango ley en el Perú? A partir del texto de la Constitución. ¿Cómo es que se aprueban los tratados? A partir del texto de la Constitución. ¿Cuáles son las condiciones de un decreto legislativo? A partir del texto de la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos de un decreto de urgencia? A partir del texto de la Constitución. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la votación? ¿Cuál es el quórum de una ley orgánica? El texto de la Constitución. Y el reglamento del Congreso, obviamente. Entonces, la Constitución se establece como fuente de fuentes o como parámetro que regula esta producción normativa, o también conocido como íter legislativo. Elabora las normas que controlan el íter legislativo, cómo las normas se establecen, cómo las normas se aprueban y, en fin, todos los contenidos que se establecen. Por eso se dice en un momento que la Constitución es la norma normal del ordenamiento. Es decir, que establece cómo se aprueban estos insumos normativos. Perfecto. En tal sentido, yo diría, ya un poco, digamos, resumiendo esa primera parte, la Constitución como fuente suprema, como fuente única, como fuente de fuentes, entonces tiene varios contenidos, y lo tenemos acá. Crea los órganos encargados de la producción normativa, es decir, establece qué es lo que va a hacer cada poder del Estado, porque también el Ejecutivo crea normas, ¿no? Tiene una vocación normativa, digamos, legislativa. Digo esto porque en nuestro texto constitucional, los decretos legislativos y los decretos de urgencia tienen un origen ejecutivo, mientras que el Congreso también tiene la labor, digamos, por excelencia de carácter legislativa. Otorga competencias materiales, determina los procedimientos para una elaboración normativa, establece los límites materiales de la elaboración normativa e impone contenidos normativos. Ese es básicamente el entender la Constitución como fuente de fuente única y fuente suprema. Y obviamente en ese sentido encontramos esto, ¿no? La Constitución como fuente de derecho, como la norma de producción legislativa. Bien, y a partir de eso entonces gira esta sentencia interesante que hemos dado a conocer, la 0047/2004 ITC, sentencia recaída en el expediente Cleveland Aquispe, que es un poco lo que establece esto, ¿no? Lo que vamos a ver de ahora en adelante. En primer lugar tenemos esto, los llamados principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son postulados o proposiciones con sentido y proyección normativa o deontológica, aplicables de manera general a toda la ciencia del derecho, ¿no? Yo particularmente siempre he pensado de que muchos de estos principios están en la Constitución. El principio de publicidad, el principio de equidad, por ejemplo, que son, yo diría, más allá de todo, que son valores o postulados ético-políticos, ¿no? Los principios generales del derecho.
Algunos dicen que están en el artículo 138 de la Constitución, 39, perdón, lo que establece, entre otras cosas, como las garantías de la emisión de justicia. Lo que algunos dicen el debido proceso. Pero es importante señalar esto porque son principios, los principios del derecho son estos principios de carácter general aplicable a toda la ciencia jurídica. ¿De acuerdo? Bien. Y esto, además, de acuerdo a la sentencia que hemos hecho referencia, constituyen producciones normativas, contienen gérmenes de reglas indeterminadas pero predictibles y sus elementos son permanentes, básicamente. Bien, perfecto. Vamos a ver más adelante qué nos viene acá a presentar. Algunos principios que se derivan de la Constitución como norma normal. Bien, acá tenemos el desarrollo de algunos principios importantes, pero yo diría, vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de la jurisprudencia constitucional. Estos principios que se derivan de esta norma normarum tienen que ver básicamente con esto que hemos visto hace un rato, ¿no? El principio de división de poderes y separación de poderes, que debe ser entendido desde una visión de un equilibrio entre ellos y no como una separación férrea. Ya el Tribunal Constitucional estableció en más de una oportunidad que hay dentro de este orden de ideas, independientemente que se llame separación, que se llame división, equilibrio de poderes, que esto no debería ser entendido como una separación férrea, sino mandatos mutuos de colaboración. ¿Bien? Es decir, en tal sentido hay labores exclusivas, labores compartidas y labores delegadas. Las labores exclusivas son las que desarrolla el Ejecutivo por excelencia. Orden público, moneda, banca, finanzas, seguridad interna, relaciones exteriores, entre otros. Eso lo hace de manera exclusiva el Ejecutivo. Las labores compartidas, por ejemplo, son labores que pueden compartir Ejecutivo y Legislativo, como por ejemplo es la elaboración de insumos normativos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Otros elementos, por ejemplo, seguridad ciudadana es un concepto también que comparte Ejecutivo y Legislativo. Y también lo comparte con los llamados otros OCAS, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio Público, el Poder Judicial, en fin. Este principio no debe soslayarse e entenderse como una separación férrea, sino como mandatos de colaboración mutua. Un principio sumamente importante. Acá dice, acá está, hoy se reconoce que esta garantía no supone una férrea impenetrabilidad entre los poderes estatales, sino un equilibrio entre ellos, expresando mutua fiscalización y colaboración. Perfecto, me parece más que interesante. Este de acá, el principio de unidad del Estado, tiene que ver básicamente con la concepción del Estado que tenemos el día de hoy. El día de hoy tenemos un Estado unitario, un Estado descentralizado. Digamos, cuando decimos unitario, decimos perfecto, hay este principio de lealtad, ¿no? Que nos somete a un concepto de un Estado, de una nación, aunque somos distintos, somos diversos, pero compartimos una historia en común, tenemos un lenguaje en común, ¿no? Tenemos una proyección de nación en común. Claro, pero entonces este concepto te dice, bueno, el Estado tiene una conformación, ¿cuál es? Es un Estado centralizado. ¿Y qué significa este proceso de centralización? Una nueva concepción en la administración del Estado, ¿no? En el cual está conformado ya no por departamentos, sino por regiones, ¿no? Y que se entiende que es un proceso, que el proceso de organización no es un medio, no es un fin, sino es un medio, y que es un proceso integral, irreversible, progresivo y general, y que tiene por finalidad reformar las relaciones administrativas entre los componentes del Estado, que básicamente son las regiones. Es un modelo distinto. El Estado es uno, indivisible, ¿no? Es uno, indivisible y se organiza, y aparte se organiza el gobierno en tres ámbitos: un gobierno nacional, regional y local. Básicamente es eso, ¿no? Las estructuras del gobierno. Perfecto, acá tenemos este Estado actualizado, unitario, que nuevamente repito, es un proceso permanente, irreversible y es un proceso general, ¿de acuerdo? Que debe entenderse como un medio y no como un fin. Estado democrático y social de derecho. ¿Por qué se dice social? Porque es solidario, pues. El Estado es solidario, ¿de acuerdo? Este principio jurídico es esta necesidad de que este Estado se proyecte como un Estado solidario, ¿no? Como una constante en la vida social. Por eso se dice que es social, porque es solidario, ¿no? No solamente porque el concepto no está, digamos, incluido ahí en este artículo, digamos, de manera gratuita. Es un Estado solidario, ¿de acuerdo? Por eso es un Estado social.
Es unitario, centralizado, ya lo dijimos hace un rato, y existen, obviamente, órganos autónomos, ¿no? Órganos autónomos, que es una parte importante del Estado peruano. Acá tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, tenemos, entre otros estamentos, el artículo 43, que nos habla también de estos órganos autónomos, también llamados OCAS. ¿Cuáles son los OCAS? Los OCAS son órganos autónomos constitucionales. En nuestro país hay de distinta naturaleza, distinta función, pero importante definitivamente. ¿Y cuáles son esos OCAS? Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, Jurado de Elecciones, Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva también, entre otros. O sea, son órganos que tienen una función. ¿Y cuál es su requisito de exigencia? Que estén reconocidos en la Constitución como tales. ¿De acuerdo? Aunque cumplan, obviamente, funciones diversas y tengan, obviamente, distinta composición. O sea, la composición, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo no es la misma pues, que un jurado nacional de elecciones. Un jurado nacional de elecciones es un órgano colegiado, ¿no? Bien. O, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, la organización por ejemplo, el Ministerio Público. El Ministerio Público descansa entre un fiscal, el fiscal de nación, y la Junta de Fiscales, ¿no? O sea, tienen una distinta composición, a veces colegiado y otros unitarios, únicos, pero la función es distinta, obviamente. Entonces, ¿pero cuál es el requisito? El requisito es efectivamente que tengan el texto, que tengan dentro de este Estado de Derecho Constitucional distintas funciones claramente contenidas en el texto en el texto de la Carta Política. Yo quería saber si hasta acá había alguna pregunta de los 48 alumnos o colegas que nos acompañan. Con todo gusto, vamos a habilitar un tiempo para las preguntas, por favor, si hay, con todo gusto. Pueden levantar la mano si quieren, o en todo caso hacer la pregunta a mano alzada, de tal forma que también damos respuesta a cada una de las interrogantes. En el chat interno no hay ninguna pregunta. En todo caso, por favor, con todo gusto, las preguntas que hubieran lugar me las hacen ahora, de tal forma que también vamos cortando etapas en esta presentación de 2 horas. A ver, alguna pregunta, cómo no, con todo gusto. Tienen dos formas, o hacemos vía mano alzada o habilitamos la sesión para abrir los micros, con todo gusto. A ver, sí, cómo no, Paredes, Royler levantó la mano. Sí, te escuchamos, Royler, con todo gusto. Tienes el micro a tu disposición. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches a todos los presentes. ¿Qué tal? ¿Podría aclararnos, doctor, por qué recibe también el nombre de la Carta Magna a la Constitución, por favor? Sí, cómo no, el concepto de magna viene efectivamente de piedra, ¿no? Magna. Por eso es la carta, bueno, el concepto de, bueno, esto viene pues desde la época de Inglaterra, ¿no? Ya en los inicios del colonialismo inglés. Pero magna viene pues de tierra, ¿no? O sea, de fortaleza, de tierra, de pétrea. Por eso se dice carta magna, ¿no? Magna. No solamente por eso, también, sino por el hecho de la magnanimidad, ¿no? Lo magnánimo es lo supremo, lo superior, lo absoluto, ¿no? Es una norma que duda cabe de carácter absoluto, ¿no? Por eso recibe ese nombre. A ver, hay algún mensaje nuevo acá en la... Sí, Wilson Terán nos pregunta Wilson Terán Correa, nos pregunta, disculpe, por favor, ¿cuál es la estructura de la Constitución? A ver, en términos tradicionales, en términos yo diría hasta pedagógicos, siempre se ha hablado de las dos partes, ¿no? O sea, de las dos partes de la Constitución. Una parte que es la parte orgánica y la parte dogmática. Parte orgánica y parte dogmática. Parte dogmática, derechos fundamentales, deberes fundamentales y libertades públicas. La parte primera. Y la segunda parte, estructura del Estado. ¿De acuerdo? Es los contenidos del Estado, los poderes públicos, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, y una parte que habla acerca de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. De ahí vienen los OCAS y de ahí los órganos autónomos constitucionales, y de ahí vienen algunos elementos como, por ejemplo, la Constitución Económica, ¿no? Una parte importante, las cláusulas de reforma,
el sistema político, la fórmula política, ¿no? Entre otros, y el preámbulo. Esa es un poco una visión mucho más amplia de la Constitución. No se restringe únicamente libertades, o sea, en una Constitución no vamos a encontrar únicamente, pues, libertades y derechos de la jurídica del Estado. Encontramos otros contenidos más. Y vamos a encontrar también en la Constitución todos los programas. Cuando digo programas, o sea, todos los contenidos de la ciencia jurídica la vamos a encontrar en la Constitución. En la Constitución encontramos un programa de gestión pública. Encontramos, por ejemplo, un desarrollo de un programa de política criminal, por ejemplo, o política penitenciaria. Encontramos un desarrollo de lo que es el derecho administrativo, por ejemplo. Encontramos también, por ejemplo, en el ámbito municipal, en el ámbito laboral. Entonces, la Constitución viene a ser esa suerte de suma de todos los contenidos jurídicos y de todos los ámbitos de la función de la gestión pública del Estado, ¿no? Por eso es que definir la Constitución a partir de sus dos contenidos, digamos, doctrinarios, pedagógicos, sería, pues, sería incorrecto y sería incompleto. Entonces, las dos partes, digamos, tradicionales son parte dogmática y parte orgánica. Y aparte el preámbulo, que es, digamos, la expresión de principios, ¿no? Que plantea la Constitución Política del Estado. Ese es a grandes rasgos dice John a todos, buenas noches, doctor. ¿Qué diferencia hay entre los derechos humanos con los derechos constitucionales? Bueno, lo que ocurre es que los derechos humanos tienen una proyección distinta. Los derechos humanos resultan siendo categorías jurídicas, sobre la base de tres contenidos mínimos, ¿no? Un contenido jurídico, un contenido político y un contenido histórico, ¿no? Son expresiones de poder que en cada momento histórico representan, una suerte de reivindicaciones y que estos deben ser protegidos, mediante mecanismos ordinarios o extraordinarios. Esa es lo que, digamos, una definición que comparto con ustedes, el profesor Antonio Pérez Luño, ¿no? Que tiene un triple contenido: derechos humanos, derechos reconocidos a la humanidad en su conjunto, un conjunto de facultades y prerrogativas y potestades. Mientras que los derechos constitucionales son básicamente los derechos escritos, los derechos debidamente positivizados. Ahora, y los derechos fundamentales ya es otra categoría. Los derechos fundamentales son a su vez derechos humanos, son derechos constitucionales, pero los derechos fundamentales son categorías jurídicas complejas que tienen otros contenidos. Yo diría, a diferencia de los dos primeros, los derechos fundamentales tienen tres contenidos adicionales. Número uno, son imperativos éticos de cumplimiento jurídico, de carácter obligatorio. Número uno. Número dos, todos los derechos fundamentales implican un límite al legislador. Y número tres, requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección. Porque no todos los derechos son axiológicamente iguales. Todos los derechos, al menos en nuestro sistema jurídico, los derechos fundamentales reciben una suerte no son iguales todos, son axiológicamente distintos, ¿no? Hay derechos que no tienen el mismo valor que otros, por ejemplo. Yo diría por ejemplo, digo, el derecho a la dignidad humana, la vida, integridad e igualdad, digamos, están en una suerte de prioridad, de una escala valorativa mayor que otros derechos. Por ejemplo, hay un derecho en la Constitución que dice, por ejemplo, que los padres tienen el derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos. Es un derecho, efectivamente, bueno, la Constitución lo reconoció como tal, pero no vamos a comparar ese derecho con la vida humana, ¿no? O sea, en otras palabras, nuestra Constitución adscribe un modelo de ciertamente una especie de jerarquización. Hay derechos que tienen mayor importancia. Entonces, a estos derechos que tienen mayor importancia, que tienen mayor valor y se adscriben a una jerarquía normativa mayor, entonces se conoce como los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Entonces, sí hay definitivamente diferencias. Y hay diferencias, y yo diría, sumamente numerosas, ¿ah? No solamente son las diferencias, digamos, del punto de vista pedagógico, ¿no? Hay diferencias en derechos humanos y los derechos constitucionales. Bien, ¿alguna otra pregunta? Con todo gusto. A ver, cómo no, acá hay una que dice: buenas noches, ¿qué debe hacer el ciudadano cuando es sancionado indebidamente y la administración pública, a pesar que sabe que tiene la razón, le deniega el derecho al ciudadano? Se ve perjudicado. Incluso las instancias superiores tienen una orden, tienen
la misma minea, dice, de acción por un orden de una política superior. Bueno, en este caso, cuando un ciudadano es sancionado indebidamente por la administración, por el Estado o por cualquier órgano que dependa de él, yo creo que el procedimiento más adecuado y el recurso que establece nuestra organización jurídica es precisamente acudir a los procesos constitucionales, ¿no? Que tutelan y defienden derechos constitucionales. El amparo sería, digamos, la vía adecuada para, digamos, proteger este derecho frente a un acto arbitrario, frente a una sanción indebida, una sanción incorrecta, que no ha seguido pues un debido proceso, ¿no? Yo diría que en este caso, Carlos Perea, en relación a tu pregunta, te diría que el mecanismo rápido, expeditivo, y yo diría que podría ser, digamos, el planteamiento de procesos constitucionales, ¿por qué no un amparo frente a este acto arbitrario, ¿no? Y tú dices acá, a pesar que se le niega el derecho ciudadano, se ve perjudicado. Obviamente, la vía correcta sería pues un proceso constitucional, en este caso en específico, sería un proceso del amparo constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Hay otra pregunta, me parece. A ver, perfecto. Gracias, perfecto. Bueno, a ver, sigamos entonces con la presentación. Ya hablamos de separación de poderes, ya hablamos de Estado democrático, ya hablamos acerca de esto también. El poder del Estado debe entenderse. La Constitución como norma, perfecto. Entonces acá voy a pasar algunos temas básicamente por una cuestión de tiempo. Bien, ahora, solamente una cuestión muy breve acá. Aquí, básicamente, cuando hablamos de estos dos modelos de la defensa en la Constitución como norma jurídica, porque claro, la norma jurídica no solamente establece contenidos, ¿no? Sino también establece un modelo para que ésta se proteja. Entonces, acá hay dos modelos básicamente que también están relacionados con una cuestión, digamos, dogmática, histórica y pedagógica. El modelo concentrado, ¿no? Que es el modelo general, el modelo también conocido como el modelo austriaco, el modelo europeo, el modelo kelseniano, que es la presencia de un órgano de control independiente, un órgano totalmente alejado de la esfera del poder, del poder público, este modelo concentrado que se genera a partir de la Carta Fundamental de Austria el año 20, en la década del 20, que es el modelo que tenemos en la actualidad en el Perú, que es el control concentrado de consolidad, ¿de acuerdo? El modelo concentrado de consolidad. Y que este modelo concentrado que supone la presencia de un órgano de control, un órgano que tiene facultades claras y precisas en el texto de la Constitución, es un órgano de control, es un órgano de interpretación, es el órgano político de control de la Constitución y es el órgano que tiene como función resolver en última y definitiva instancia los procesos de consolidad y en última y definitiva instancia los procesos de la libertad, ¿no? Los llamados procesos de tutela. O sea, ese es un modelo básicamente concentrado, el modelo kelseniano, también modelo como el modelo europeo. Entonces, ese es el modelo pues, que plantea Hans Kelsen, ¿no? Y que tenemos nosotros desde el año 79. Con la Carta 69 se crea pues, el llamado Tribunal de Garantías Constitucionales que funciona hasta el año 92, en fecha en que se quiebra, efectivamente, en que se quiebra el Estado democrático y entra en vigencia la Carta 93. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo es un modelo básicamente concentrado, es único, independientemente del modelo del Poder Judicial, es decir, no funciona como una sala del Poder Judicial, es un modelo autónomo independiente y por eso se dice concentrado, ¿de acuerdo? Concentrado. Sus decisiones tienen efectos generales, efectos erga omnes, y es principal porque no requiere la presencia de un juicio previo. Quienes acuden a él en ese sentido lo acuden directamente sin que existiese un incidente, o sea, un pleito o una litis pendiente. Y a esto, obviamente, le aplicamos el otro modelo, ¿no? Que es el famoso modelo del control difuso, ¿no? El famoso modelo que tiene como parámetro o como digamos, la cita más importante, la famosa sentencia del juez Marshall, el caso Marbury versus Madison, el año de 1803. Importante esa concepción. Bien, entonces acá tenemos, perfecto, acá está el control difuso americano de jurisdicción, el famoso caso, el caso Marbury versus Madison, el caso del juez Marshall, en donde se estableció efectivamente la idea de que existe pues un modelo difuso porque lo puede hacer cualquier juez de cualquier jerarquía,
podría, digamos, desarrollar podría básicamente desarrollar debería hacer esta labor de control de la Constitución, pero con distintos efectos. Porque mientras uno es un sistema que trae como consecuencia la derogación, este es un modelo que plantea la inaplicación, ¿no? Entre otras cosas. Hay una serie de otros contenidos. Bien, quiero entrar entonces ya al último tema, que tiene que ver con sobre el control de los tratados y su jerarquía normativa. Bien, aquí hay que hacer varias referencias, ¿de acuerdo? Hay que hacer varias referencias, porque estamos hablando ya de dos posiciones claramente contrarias, ¿de acuerdo? Y yo digo desde una visión general totalmente contraria. Estamos hablando ya de lo que se conoce como el derecho internacional de los derechos humanos. Yo quiero enfocarlo desde ese punto de vista, el derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces, hablar de tratados en el Perú significa hablar de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Y qué nos dice la Convención de Viena? Que los tratados son acuerdos, son expresiones de voluntad por escrito, planteada por sujetos previamente reconocidos u organizaciones internacionales con personería jurídica internacional, ¿no? Pero es la expresión de la voluntad por escrito y que tienen por finalidad modificar, regular, extinguir situaciones jurídicas relevantes en el ámbito internacional. Eso es un tratado, así de simple. Pero su condición es esa, que sea por escrito. Hay tratados multilaterales y hay tratados bilaterales. Los tratados multilaterales es en los cuales un Estado se adhiere a ese tratado general. Entonces, cuando es un tratado multilateral, entonces si un Estado considera conveniente incorporarse a un tratado, ¿de acuerdo? O a este tratado multilateral, por ejemplo, el Perú quiere incorporarse, por ejemplo, al tratado, no sé, se me ocurre a ver, no sé, se me ocurre a la Convención del Mar, ¿no? A la Convención del Mar. Entonces, en ese tipo de tratados, el Estado que considera, que decide incorporarse a un tratado, lo que hace es simplemente, hay un mecanismo en especial. ¿Cuál es? Se llama el depósito. El depósito del tratado. Yo expreso mi voluntad de formar parte del tratado, entonces hago lo que se llama el depósito. ¿A dónde? Una secretaría pro tempore. Así se llama, secretaría pro tempore. Perfecto, después de un procedimiento de discusión y de incorporación, entonces ya, digamos, el Estado ya se suscribe al tratado. Pero obviamente sin ninguna posibilidad de hacer modificaciones, ¿no? Porque el tratado ya está, digamos, planteado. Y el otro son los bilaterales, ¿no? O sea, en los bilaterales es, por ejemplo, queremos hacer un acuerdo de complementación económica con Chile. Ya no es un depósito, pues ahí es un canje, se llama, canje. O sea, cuando son multilaterales es depósito. Cuando son bilaterales es canje. Entonces ambos intercambian, ambos intercambian. Esas dos posiciones, esas dos posibilidades están dentro del derecho internacional, ¿de acuerdo? Pero veamos ahora qué significa este concepto de los tratados. Hablar de tratados el día de hoy en el Perú es un concepto sumamente amplio. Yo quisiera enfocarlo desde el punto de vista siguiente, que nuestra constitución, ¿no? Plantea lo siguiente. A ver, un segundo, tenemos acá el concepto de tratados. Quiero en específico de el tema de tratados de derechos humanos. Bien, en esa medida, entonces hay dos visiones. Una visión que es la visión dualista del problema y otra es la visión monista. La visión dualista es la visión que plantea en su momento los profesores Trippel, Duguid y Ancelotti. Y la posición monista es la que plantea el profesor Hans Kelsen. La posición dualista te dice, existen dos órdenes distintos. Repito, existen dos órdenes distintos. Un orden internacional, un orden internacional, ¿de acuerdo? Y un orden interno. Un orden internacional, por eso se dice dualista, dos niveles. Un orden internacional y un orden interno. Y que estos deben interactuar, obviamente. Estos dos órdenes interactúan. Perfecto. A partir de esa interacción es que nosotros entonces encontramos, en principio, que este orden externo
tiene como base fundamental de creación y generación de obligaciones un tratado. ¿De acuerdo? El tratado en términos del derecho internacional público. Sometido con una convención, la Convención de Bienes sobre Tratados. Y en el ámbito interno tenemos ya una cuestión sumamente clara, que la norma jurídica fundamental es la Constitución. Lo cual opone entonces a la Constitución y al tratado, en suma. Pero hay dos órdenes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se dice dualista? Dualista porque reconoce dos órdenes. Entonces, frente a un eventual conflicto entre un tratado y una constitución, yo diría, pues, claro, repito nuevamente, esta visión dualista entre un eventual conflicto entre un tratado y una constitución, ¿cuál es la que vale? Pregunto, ¿cuál es el que vale? A ver, aclarando las cosas, ¿cuál es el que vale? A ver, pregunto, ¿cuál es el que vale? ¿El tratado o la constitución? En un eventual conflicto, por ejemplo, entre un conflicto desde el punto de vista de la Corte Interamericana, ¿cuál es el que vale? ¿El tratado o la constitución? ¿Mm? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? A ver, no sé, los participantes, 46 participantes, una cantidad de interés importante. ¿Qué nos dice? No sé, se me ocurre Betty Chamorro, Bernardo, Ángel, a ver, Carito, frente al conflicto entre un tratado y una norma internacional, ¿cuál es el que vale? Los tratados, definitivamente. ¿Alguien piensa lo contrario o no? ¿Construcción de qué, Flavio? A ver, algunas otras lecturas. A ver, no sé, Flavio nos dice a todos construcción. Me imagino que te habrás querido referir a la Constitución, no a la construcción. La Constitución. ¿Por qué, Flavio? A ver, cuéntanos, ¿por qué? O sea, nuevamente repito, frente a un eventual conflicto entre un tratado y una Constitución, ¿cuál es el que rige? Un tratado, pues. En ese ámbito, en ese orden de ideas, en ese orden dual, ¿no? En donde reconocemos jerarquías distintas, entonces el tratado es el que vale. Pero ojo con eso, frente a esa posición, digamos, que defiende una postura eminentemente dualista, yo diría el tratado no tiene vía propia en la Constitución. El tratado no vale nada si que no tiene una eficacia automática. El tratado vale en tanto y en cuanto es aprobado por la Constitución en el ámbito interno. Esa es la visión dualista. Nuestro país es una visión eminentemente dualista. Se reconocen ambos márgenes, digamos, niveles, el nivel internacional y el nivel interno. Pero en un eventual conflicto, ¿cuál es el que vale? Efectivamente, el Tratado Internacional. En el ámbito interno es obvio que la Constitución. Pero, reitero nuevamente, el concepto, un tratado no tiene vigencia automática, depende del texto de la Constitución. Y vamos a ver eso más adelante. Bien, mientras que la teoría monista, la teoría, digamos, que plantea el profesor Kelsen, él decía lo siguiente, no, claro, frente a un tratado y una constitución, vale la constitución. Sistemas como, por ejemplo, Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, en la cual tienen una visión totalmente distinta, antagónica al modelo dualista, ¿no? Al modelo dualista. Entonces, bajo esa concepción, hay un artículo en la Constitución bastante claro, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el régimen de los tratados, en específico en materia de derechos humanos. ¿Y cuál es este concepto al que voy a hacer referencia? Este que está acá. Un segundo, ¿dónde está el artículo de tratados? Un segundo, me parece que me lo he pasado, un segundo. Ahí está, perfecto. Quiero referirme en específico, a los tratados de derechos humanos que es lo que nos interesa. Este que está acá. El texto de la Constitución es claro cuando dice, ¿no? Los tratados, forman parte de la norma interna siempre y cuando estén en vigor. Así de simple. Los tratados tienen eficacia en el orden interno siempre y cuando estén en vigor. ¿Pero qué significa en vigor? ¿Qué significa en vigor?
o sea, vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, para que un tratado forme parte de la norma interna, ¿no? El tratado debe estar en vigor. ¿Qué significa? No es suficiente entonces que el tratado se celebre. No es suficiente que el tratado se suscriba. No es suficiente que el tratado se canjee o que se deposite. ¿Qué se requiere? Que el tratado, para que forme parte de la norma peruana, del sistema jurídico peruano, ¿qué se requiere? Que esté en vigor, que esté en vigencia. ¿Y cómo se aprueba la vigencia de un tratado en el ámbito interno peruano? El artículo 56 así lo establece. Y establece un procedimiento bastante sencillo, que dice, señala que los tratados deben ser aprobados por el Congreso de la República antes de su ratificación por el presidente de la República, cuando versan sobre derechos humanos, soberanía, dominio, integridad del Estado, defensa nacional y obligación del Estado. Perfecto. Bien, acá hay una cuestión muy particular e interesante, porque en este caso, los tratados de derechos humanos tienen un ámbito de desarrollo y de aprobación. ¿Y cuáles son estos? El Congreso. El Congreso de la República. Ese es el ámbito de aprobación, es el espacio donde se aprueba. Repito nuevamente, en materia de tratado de derechos humanos, en los cuatro supuestos, derechos humanos, soberanía, dominio, de integridad del Estado, defensa nacional y misiones del Estado, tienen, lo que nos interesa ahora son tratados de derechos humanos, obviamente. Pero en este caso lo aprueba el Congreso. ¿Y qué dice, y qué es lo que establece esta, digamos, esta práctica parlamentaria? Lo siguiente dice, deben dar cuenta al Ejecutivo. Dar cuenta. ¿Quién aprueba el legislativo? Dando cuenta al Ejecutivo. Mientras que los tratados que no versan sobre estas materias es a la inversa. Los aprueba el Ejecutivo y da cuenta. ¿Qué significa dar cuenta? Lo traslada. Pero no, obviamente no para su discusión, no para su reforma o cambio, sino para su aprobación. Esa es la diferencia. Los tratados de derechos humanos se discuten al interior del Congreso, que los aprueba, y da cuenta al Ejecutivo. Mientras que los tratados que no están comprendidos en estos ámbitos, entonces los aprueba el Ejecutivo dando cuenta al Congreso. Esa es la inversa. ¿De acuerdo? Ahora bien, los tratados como tal, repito, para que entren en vigencia, para que entren en vigor en el ámbito peruano, tienen que ser aprobados. ¿De acuerdo? Tienen que entrar en vigor. ¿Y qué significa que esté en vigor? No es suficiente que el tratado se discuta. No es suficiente que el tratado se celebre. No es suficiente que haya canje o depósito. Canje o depósito. ¿Qué se requiere? Que haya sido aprobado mediante el procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado. Eso es lo que se requiere. Ese trámite del artículo 56, el trámite del artículo 56 es el, digamos, es el que permite la incorporación. Entonces, no podemos hablar de una aprobación automática, ¿no? Sino que tenemos que hablar básicamente de esta condición para que entre en vigor. Ya una vez que el tratado en el ámbito internacional ha sido objeto de discusión, de desarrollo, de aprobación por el Congreso, se remite al Ejecutivo, el Ejecutivo lo promulga, y entonces ese tratado automáticamente forma parte de la norma interna, en su contenido. ¿De acuerdo? Es el procedimiento, al menos en el ámbito de los tratados de derechos humanos. Ya se ha establecido, digamos, es un elemento importante, el artículo 57, que dice, señala que el presidente de la República puede celebrar, dice, dice, vean, quiero que entiendan el 55 y el 57. El artículo 56 ha quedado claro, me parece. El 57 dice, señala que el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación del previo del Congreso, en materias no contempladas en el artículo 56. En todo caso, debe dar cuenta al Congreso. ¿Qué significa? Correr traslado. Eso es lo que significa. Correr traslado. Doy un caso en específico. Por ejemplo, en la época en que se celebra en el Perú, se discute en el Perú el tratado del TLC con Estados Unidos, siendo un tratado de materia económica y de un tratado económico financiero, algo así como lo que se dio entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México, el famoso NAFTA,
el North American Free Trade Agreement, igualito. Era materia económica, materia, este tratado de libre comercio. Bueno, en este caso, quién lo aprobó, quién lo elaboró? El Ejecutivo. ¿Dio cuenta a quién? Al Congreso de la República. ¿Quién se encargó de negociar ese tratado? En esa época había un ministerio que se llamaba el MITINSI, Ministerio de Industria, Turismo, Ministerio de Industria, Turismo y Negociaciones Internacionales, MITINSI, es decir, el Ejecutivo, dando cuenta al Congreso. Y ahí me acuerdo que se aprobaron elementos importantes que se discuten el día de hoy, la consulta previa, el tema del CAS, ¿no? Varios elementos más que tenían que ver con la imposición de Estados Unidos para celebrar un tratado de libre comercio con el Perú. Entonces, el artículo 56 se comprende en oposición al artículo 57. En las materias no contempladas en el artículo 56, ¿quién los aprueba? El Ejecutivo, dando cuenta al Congreso. Hay un concepto interesante en el sentido siguiente, de que los tratados el día de hoy no tienen un rango legal, tienen ¿qué cosa? Un rango constitucional. A partir de ese criterio hay una disposición que se establece, que es interesantísima, que es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice lo siguiente, esta está acá, la primera, cláusula sobre interpretación de los derechos humanos de conformidad con las normas internacionales en lo dispuesto. La cuarta disposición final y transitoria, que dice, las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Quiere decir que ahora los tratados internacionales no están siendo pautas de interpretación obligatoria. Ya no es únicamente el texto de la Constitución, sino lo que quiere decir en otras palabras es que los tratados, las sentencias, resoluciones, dictámenes u opiniones que emiten los tribunales internacionales de los cuales el Perú es parte resultan siendo vinculantes y obligatorios. ¿De acuerdo? No opcionales, no, este, no son, yo diría, son fuentes obligatorias de interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, esa lectura yo creo que impone obligaciones. Y a partir de ese reconocimiento de esa obligación es que, digamos, se genera ya a partir del año, de hace algunos años, esta figura importantísima que se conoce como el control difuso de convencionalidad, inaugurado por la Corte a partir de una sentencia, la sentencia Mirna Chan versus Nicaragua, versus Nicaragua o Guatemala, creo que es. Mirna Chan. ¿Qué significa? Que los estados que forman parte del sistema interamericano, que los estados que forman parte de la CIDH, de este Pacto de San José, Costa Rica, tienen la obligación de aplicar estos criterios de la Corte de manera obligatoria, ¿no? Realizando ciertamente lo que se llama un examen de compatibilidad en abstracto entre lo dispuesto por un tribunal internacional y lo dispuesto por un órgano, digamos, de control interno, local, ordinario. Ese es básicamente el llamado control difuso. El control difuso de convencionalidad, que ciertamente es una modalidad, yo diría históricamente, resultado también de un control de constitucionalidad concentrado. Y a partir de experiencias jurisprudenciales. ¿De acuerdo? Entonces, este artículo es importantísimo porque nos establece que ya los tratados no únicamente tienen una jerarquía legal, sino tienen una jerarquía constitucional. Y a partir de esto, entonces, que tenemos el artículo, la cuarta disposición final y transitoria, y además el otro, ¿no? Que permite el acogimiento de cualquier ciudadano a la instancia del sistema interamericano, ya sea en sus dos instancias, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Me refiero a este artículo 105, ¿no? Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en sus derechos, que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales organismos de los cuales el Perú es parte. Es decir, tiene la posibilidad, tiene esta jurisdicción internacional para acudir para el planteamiento de cualquier tipo de demanda o de proceso, pero iniciándolo obviamente en la Comisión Interamericana. Ahora, a partir de eso, yo simplemente quiero señalar lo siguiente, ¿no? Ya efectivamente existe el día de hoy en nuestra Constitución y es parte de la competencia de este mecanismo de control constitucional, el control, una cláusula de control constitucional de tratados por parte del Tribunal Constitucional. Y esto está establecido en específico en el artículo 200, inciso 4 de la Constitución. ¿Qué significa? Corresponde al Tribunal Constitucional
de conformidad con el artículo 200, entre otras cosas, hacer el control concentrado, ¿de acuerdo? Pero, entre otras cosas, tiene la posibilidad de conocer y resolver las demandas de inconsolidad que se presenten contra tratados. Es decir, ya hay una suerte de control constitucional para el control de tratados. Digamos, cuando estos efectivamente infrinjan o cuestionen básicamente en el ámbito, que cuestionen básicamente alguna disposición contraria a la constitución política del Estado. Y tenemos esto, este proceso, ¿no?, de incorporación. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Si un tratado ha cumplido con nuestros requisitos de celebración celebración y entrada en vigor, es que han sido debidamente aprobados. O se hace, nuevamente repito, el depósito o se hace el canje, dependiendo que es un tratado bilateral o un tratado multilateral. Bien, ahora, el otro elemento es que también quería solamente señalarlo de manera muy breve, que tiene que ver con dos contenidos más, que tiene que ver con, a ver un segundito, que tiene que ver con, a ver, esto que está acá, que son algunos principios básicos en materia de tratados, ¿no? Hay un principio fundamental en materia de los tratados que tienen que ver con la interpretación. La interpretación que obviamente nos vincula, porque nosotros también hemos suscrito la Convención de Viena. Que está acá, vean ustedes el artículo, esta presentación, entre otras cosas, que habla acerca de, no voy a hacer una referencia muy extensa a la Convención de Viena sobre Tratados, pero sí señalar lo siguiente. Quien firma un tratado se compromete a cumplirlo. Repito nuevamente, quien firma un tratado se compromete a cumplirlo. Entonces, ese es un principio importante en materia del derecho internacional que vincula al Estado peruano. Si el Estado peruano, dentro de su ordenamiento jurídico constitucional, ha suscrito un tratado y lo ha aprobado, tiene que cumplirlo. Y ese principio se llama el principio pacta sunt servanda, el cumplimiento de la palabra dada, número uno. Y número dos, el otro principio es el principio del efecto útil, ¿no? Perdón, el principio bona fide se llama, el principio de buena fe. Uno celebra un tratado para cumplirlo. Uno celebra un tratado para cumplirlo. O sea, debe haber ¿qué cosa? Una buena fe. Una buena fe. Aquí está. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse los términos del tratado y en el contexto de esto, teniendo en cuenta sujeto y fin. Ese básicamente. Ahora, aquellos postulados en los cuales, obviamente, muchos el día de hoy están discutiendo la permanencia del Perú en el sistema interamericano y están planteando, yo diría, evidenciando un claro desconocimiento de lo que significa el derecho internacional de los derechos humanos, de lo que significan las obligaciones del Estado peruano, no como país independiente, soberano, porque eso no tiene nada que ver con la soberanía, tiene que ver con compromisos asumidos. Entonces, siempre surgen estas posiciones, yo diría, hasta recalcitrantes e ignorantes al respecto, que dicen, bueno, que deberíamos retirarnos del Pacto de San José de Costa Rica, que deberíamos hacer, por cuestiones a veces absurdas, ¿no? Porque no nos gustan los fallos, o porque dicen que la Corte está politizada, o porque está perdiendo independencia, o soberanía, o jurisdicción. Y eso efectivamente es una cuestión, eso sería un retroceso lamentable, a mi modo de ver. Si quieres retirarte del pacto, entonces retírate y denuncia el pacto. Si quieres retirarte de la competencia contenciosa, retírate. Entonces sométete a la competencia consultiva, es decir, las decisiones de la Corte solamente serán simplemente facultativas. Si quieres, las aplicas, si quieres, no. Esa es la competencia consultiva. Pero si has firmado un tratado, entonces nadie te ha obligado a firmarlo. Y lo has ratificado constitucionalmente inclusive. Entonces, de ser así, lo que tienes que hacer es cumplirlo. Si no te gusta, retírate. Plantea un mecanismo de denuncia al tratado. Cualquier tratado establece un mecanismo de denuncia. Hasta donde tengo entendido son 5 años, creo, hasta que, digamos, se inicie un procedimiento de denuncia. Entonces salte del sistema interamericano y quédate como un paria en materia de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pero no plantees ese absurdo de que me retiro porque no me gusta una sentencia o me retiro porque veo que la Corte se ha politizado.
o me retiro porque creo que pierdo independencia o porque pierdo autoridad en mis fallos. Eso no es lo correcto. Y esto es un concepto que ciertamente cada vez que hay una situación contraria al Perú, yo creo que sale esta posición totalmente sin mayor fundamento, ¿no? Sin mayor fundamento, sin mayor asidero y sin la menor reflexión. Es yo diría, una reacción hepática de quienes lamentablemente desconocen el tema de lo que significa el derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, alguna pregunta con todo gusto. Tenemos unos 5 minutos de clase, así que se aperturan los micros para cualquier pregunta. ¿Mm? Dejamos de compartir entonces y listo. Quiero dejarles por si acaso un correo electrónico para cualquier consulta. Con todo gusto. Mi correo es delgado consultor hotmail.com. delgadoconsultor@hotmail.com. Bueno, además también señalarles, ¿no? Yo sé que esta actividad es una actividad propuesta y promovida por la ANDAP, que es el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Ayacucho. Yo soy ayacuchano, así que para mí ha sido un gusto estar con ustedes, no solamente colegas, sino también paisanos, que hemos tenido la oportunidad de desarrollar estos dos temas el día de hoy, Constitución y Tratados, y la clase pasada, el primer tema de la currícula. Así que para mí no solamente es un placer compartir con ustedes yo diría, nunca dio clase magistral, ni mucho menos, ¿no? Compartir de experiencias o ideas en torno a los temas constitucionales. Pero además, como agregado, tener ese placer de estar compartiendo con los 41, 40 colegas que nos escuchan desde la ciudad de la provincia de Ayacucho y algunas otras zonas más, ¿no? Así que el saludo fraterno a los organizadores y a ustedes por acompañarnos esta sesión. Y además, como no, con todo gusto, para cualquier consulta, ahí está un correo electrónico para que me busquen o para que, por cualquier consulta que haya. Ya el material lo mandé en horas de la tarde, más o menos al mediodía le mandé el material, pero cualquier consulta adicional que tengan, con todo gusto me la hacen saber. ¿Alguna pregunta final? Con todo gusto. ¿Está ahí el coordinador? Si nos puede, ¿está por ahí el coordinador? Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perfecto. Bueno, por tu intermedio agradecerlos a la institución ANDAP por la gentil invitación de compartir con ustedes estas dos sesiones. Para mí ha sido muy grato, no solamente por el importante intercambio de ideas, sino también la preocupación e interés de los alumnos y la presencia masiva, ¿no? A esta hora de 8 a 10 de la noche es un horario un poquito complicado para todos, pero satisfecho con la sesión y expresarle mi saludo a los directivos de la institución y a ustedes básicamente por la invitación. Doctor, muchas gracias más bien por su excelente ponencia el día de hoy. Y más bien hacerle la invitación para futuros eventos académicos, con todo gusto lo volvemos a recibir, no hay ningún problema. Y Cualquier además momento. que como lo dije, pues más aún tratándose de Ayacucho, ¿no? Yo soy guamanguino, Ah, así que para mí es un gusto estar compartiendo a la distancia con ustedes en esta actividad, ¿no? doctor, me parece que dejaron una pregunta ahí en el chat. ¿Cómo no? A ver. Di- a su criterio, doctor, ¿cuáles serían las consecuencias económicas y políticas si se adopta la decisión de Rada de quedarnos como un paria? Bueno, obviamente, yo no sé si económicas, ¿no? Pero políticas sí, porque estamos hablando que ya los derechos humanos